Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Monsalve, yo soy fellow de reumatología y el día de hoy vamos a revisar entonces las recientemente publicadas guías de VEXAS para el diagnóstico y tratamiento. Esas son entonces las guías, son publicadas a mitad de este año y tiene varios autores pues importantes, donde destacan varios autores del grupo francés de vasculitis, el doctor David Beck, que aparece pues en la publicación original de VEXAS, y la doctora Marcela Ferrada. Entonces, ¿qué es síndrome de VEXAS? Entonces, esto es un acrónimo para vacuolas, enzima E1 ligado al X, que vamos a ver que son predominantemente es una enfermedad que sucede en hombres, autoinflamatorio y relacionado con mutaciones somáticas, que son todas aquellas mutaciones que no suceden, que suceden después de la división del primer cigoto en cualquier momento de la vida, en este caso que se van a presentar en la vida adulta y que se van a limitar generalmente a un solo tejido. Hasta ahora, dentro de las enfermedades determinadas genéticamente, es la única enfermedad monogénica, o sea, la responsabilidad de la enfermedad es atribuida únicamente a la mutación de un solo gen. El tejido afectado va a ser entonces las células sanguíneas, es donde vamos a encontrar estas mutaciones somáticas y hace parte de ese grupo grande de enfermedades que estamos empezando a hablar, que son las enfermedades hematoinflamatorias, que como su nombre lo indica, tienen una alta carga inflamatoria y compromiso generalmente moderado o grave desde la parte hematológica. La UV hace referencia a unos hallazgos en la médula ósea reconocidos como unas vacuolas citoplasmáticas, que vamos a ver entonces cuáles son las características de ellas. Esto es una gráfica entonces para referenciar dónde estamos ubicados con VEXAS. Muchas de las enfermedades autoinflamatorias traen una mutación congénita de base, la mayoría de ellos detectada incluso desde antes del nacimiento. Vemos entonces cómo la mayoría de enfermedades que vamos a ver nosotros en reuma, las enfermedades autoinmunes, tienen un componente poligénico que generalmente requiere de otro tipo de interacciones con el medio ambiente, con infecciones para que se generen, y que digamos que la susceptibilidad genética no es responsable, digamos, de un efecto muy grande como tal de la enfermedad. Contrario a lo que ocurre en otras enfermedades monogénicas que son de inicio más temprano, como el CAPS, el TRAPS, el síndrome de Schnitzler, pero quedamos finalmente acá con este nuevo enfoque o este espectro de enfermedades, que es el VEXAS, que es una enfermedad que aparece ya en el adulto de una forma tardía, que tiene una alta carga de enfermedad y que tiene una frecuencia de alelo mutante bastante elevada. O sea, quiere decir, el porcentaje de células que presentan la mutación dentro de todas las que yo mido tienen una detección importante de esta mutación. ¿Cuál es el papel entonces de esta enzima UBA1? Esta es una gráfica que representa, digamos, el proceso normal de ubiquitinación, que es el proceso a través del cual se marcan las proteínas para que finalmente sean degradadas en el fagosoma. Vemos entonces cómo la enzima E1 hace parte fundamental para el inicio de ese proceso, para iniciar a quitar la adenosina a la ATP y empezar la marcación de esas proteínas. Y la enzima E1 o el sistema de ubiquitinación tiene un montón de funciones a nivel celular. No solamente es la degradación proteasómica de las proteínas, sino que también participa en transcripción, traducción, reparación de ADN, metabolismo, progresión de ciclo celular, autofagia. Y es por eso que al presentar esta mutación se van a desencadenar unas respuestas inflamatorias de una carga bastante alta que van a generar diferentes manifestaciones clínicas. ¿Por qué es importante que sepamos entonces de VEXAS? Esto es un estudio de prevalencia que participó el doctor Beck, utilizando pues material genético de varios pacientes, incluso una base de datos desde el 1996, y con el nuevo descubrimiento de esta enfermedad, trataron de evaluar entonces cuáles eran esos pacientes que previamente habían sido diagnosticados con otra enfermedad. En este caso pasa mucho que son diagnosticados como artritis de células gigantes, dermatomiositis, psoriasis, sarcoidosis, que tenían muchos dominios o cargas de enfermedad autoinmune, pero que el 100% de estos pacientes lo que más predominaba era el componente hematológico, que es una de las claves para sospechar esta enfermedad. Entonces se evaluaron más de 160.000 pacientes. Se dieron cuenta que en la cohorte global, uno de cada 13.500 pacientes podía tener un diagnóstico de VEXAS. Cuando evaluaban solamente la población de hombres mayores de 50 años, era uno en 4.269. En mujeres, si bien es atípico, también se ha empezado a reportar, sobre todo en aquellas mujeres que tienen monosomía del X. Y para ponerlo, digamos, en perspectiva, estas son entonces las prevalencias de otras enfermedades como GPA, PAN, Behçet o el propio síndrome mielodisplásico, que si lo comparamos específicamente con la población de hombres mayores, pues es una enfermedad que es incluso más frecuente. Este es el trabajo original entonces donde se describió la enfermedad, el trabajo del doctor David Beck, la doctora Marcela Ferrada,
Y en este trabajo entonces empezaron a estudiar más de 2.500 personas de programas de pacientes con fiebre periódica o pacientes con enfermedades sin diagnóstico. Utilizaron o priorizaron el estudio de genes que participan en la ubiquitinación, por lo que vimos que tienen muchas actividades a nivel celular que pueden generar diferentes respuestas inflamatorias, y se encontraron que de todos estos pacientes habían 3 pacientes, todos ellos hombres mayores con unas mutaciones, sobre todo en la posición 41, donde se cambiaba metionina por treonina, por valina o por leucina, que está documentado pues como cuando hicieron como la ampliación del estudio, que es una mutación que no se había documentado previamente. ¿Qué características tienen estos pacientes cuando recogieron otros 22 pacientes de bases de datos también británicas? El 100% eran hombres, una mediana de edad de 64 años, una mortalidad más o menos del 40% antes del estudio. La mayoría de ellos tenían la mutación asociada a treonina. Entre las características clínicas destacaba fiebre, el compromiso cutáneo, que es bastante importante, compromiso pulmonar, la condritis, sobre todo a nivel de la oreja y de la nariz, compromiso tromboembólico venoso y la macrocitosis, que es también característico. Para este estudio, 100% de los pacientes tenían vacuolas, pero vamos a ver que no es un hallazgo ni 100% específico ni tampoco sine qua non para hacer el diagnóstico. Pacientes muy inflamados, con alto requerimiento de glucocorticoides, y miren que muchos de ellos cumplían previamente criterios para otras enfermedades, muchas de las cuales pues vemos nosotros en reuma, como policolitis recidivante, síndrome de Sweet o poliarteritis nodosa o arteritis de células gigantes. Hace poco sale este trabajo que trata como de englobar bien cuáles son esas manifestaciones desde reuma con las que nosotros tenemos que poner atención para pensar en un VEXAS. La condritis definitivamente es una de las más características. Esta es predominantemente auricular, ocular, nasal, articular. Puede haber también compromiso aórtico o valvular. Dicen ellos que no es frecuente el compromiso de vía aérea cuando estamos en VEXAS, a contrario a cuando estamos en una polisis recidivante. Sin embargo, el VEXAS publicado local acá por el Grupo de la Universidad de Antioquia tenía compromiso de la vía aérea, y vamos a ver más adelante que sí pudiera presentarse en un muy pequeño porcentaje. El compromiso vascular, lo más frecuente es la vasculitis neutrofílica. Como vimos, las manifestaciones en piel son bastante importantes. Puede haber positividad de ANCA en un 12%. Y como estos pacientes muchas veces se estudian en contexto de fiebre de origen desconocido o de malignidad hematológica, muchos de ellos tienen captación en grandes vasos, incluso después de haber hecho un tratamiento. Siempre tener en cuenta entonces, cuando estemos frente con vasculitis y que presente citopenias, considerar esto dentro del diferencial. El articular reportaba más del 50% de los pacientes, es un compromiso seronegativo, no erosivo, simétrico, poliarticular, que hasta en el 30% de los casos cumple criterios ACR para AR, pero también hasta un 18% ha cumplido criterios para RS3P. El pulmonar también es bastante importante en un 50%, siendo sobre todo infiltrados, vidrio esmerilado, algo ya más avanzado como fenotipo, patrón de neumonía en organización, también puede ser derrame pleural y en estadios más avanzados, fibrosis pulmonar. El compromiso ocular también es frecuente, más o menos también el 50%. Generalmente sucede de forma temprana, y en orden de presentación está la escleritis, episcleritis, uveitis. También pueden hacer miositis de los músculos extraoculares y también hace parte del diferencial de aquellos pacientes mayores con enfermedad inflamatoria de la aorta. Otras más raras han presentado pacientes con Kikuchi-Fujimoto, síndromes miopáticos o incluso síndromes similares a Behçet. En cuanto a la presencia de autoanticuerpos, la reportan ellos por encima del 50%. Cuando vemos cada uno de ellos, vemos como ANA 23% y factor reumatoide 16%. Quizás al tratarse de una población envejecida es el porcentaje de positividad esperable para esos pacientes, pero sí han descrito, digamos, la importancia clínica de los anticuerpos contra antifosfolípido, pues los han encontrado en más del 50% de los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa. Finalmente, ¿qué nos dejan ellos? Como cuáles son esas pistas de alarma para que nosotros empezamos a pensar en VEXAS desde reuma. Los pacientes hombres mayores, definitivamente es lo más frecuente, pacientes muy inflamados, y que en el hemograma las citopenias tipo anemia y trombocitopenia, claro que son frecuentes, pero debemos empezar a pensarlo desde la macrocitosis. Muchos de esos pacientes, el único hallazgo en el hemograma es la macrocitosis. Y definitivamente aquellos pacientes que sean altamente dependientes de glucocorticoides o incluso refractarios, o cuando veamos diferentes manifestaciones o diferentes enfermedades en un mismo paciente, considerarlo, digamos, esta condición. Esta finalmente es la revisión sistemática que ha recogido todos los pacientes publicados a la fecha. Es una revisión que incluye más de 700 pacientes de más de 30 países. Vemos entonces que pues, virtualmente el VEXAS puede producir manifestaciones en cualquier parte, pero las manifestaciones más frecuentes que llaman ellos como el clúster de VEXAS son estas.
hombres, síntomas constitucionales, la piel es lo más importante en un 80%, respiratorio, como ya mencionábamos, musculoesquelético, enfermedad tromboembólica venosa, ocular, la condritis. Vean que aquí ya cuando revisaron toda la cohorte, hasta 3% puede haber compromiso de vía aérea. Hematológico, sin duda, en este momento se cree que más o menos la prevalencia de mielodisplásico es el 36%, pero también va ganando importancia la gamapatía monoclonal. Y también se están empezando a descubrir mutaciones por fuera del exón 3, que son diferentes a la posición 41 de metionina, que también están asociadas como tal con la enfermedad. Esa es la cohorte más importante que se ha publicado a la fecha, que es la cohorte del grupo francés, que caracterizó a los pacientes de noviembre de 2020 a mayo del 2021, todos confirmados genéticamente. Y una de las cosas más importantes es que empezó a fenotipificar también a los pacientes dentro de diferentes subgrupos. Para esta cohorte a 3 años encontraron una mortalidad más o menos del 15%. ¿Qué tenemos entonces aquí en las características clínicas? Nuevamente, son pacientes hombres mayores de 70 años en general. La condritis pues es bastante frecuente en un 36%. Aquí no reportan compromiso de vía aérea. Sin duda el compromiso cutáneo es muy importante, siendo lo más frecuente dermatitis neutrofílica, pero también es descrito vasculitis leucocitoclástica, eritema nodoso, urticaria, pápulas, edema periorbitario. El compromiso gastrointestinal acá fue nuevo, pero fue hasta en un 13%. Compromiso entonces de nervio periférico, compromiso ocular, como ya lo mencionamos. Este también es atípico, pero también deberíamos considerar lo que es el compromiso cardíaco, tanto pericarditis como miocarditis. Compromiso arterial, la artritis hasta en un 2%, crecimiento de adenopatías y otros más atípicos como el riñón, que lo han descrito sobre todo en compromiso genitourinario, pero también han descrito casos de nefritis tubulointersticial. Y como he mencionado, pacientes anémicos con macrocitosis, la trombocitopenia en realidad no es tan frecuente como los otros dos y con reactantes pues bastante elevados. ¿Qué es lo más llamativo entonces de esta cohorte? Que ellos sacan tres clústeres. Un primer clúster que representa el 46% de los pacientes que lo asocian con una enfermedad leve a moderada, que tienen menos síntomas constitucionales, menos compromiso pulmonar, adenopatías, enfermedad tromboembólica venosa y respuesta inflamatoria sistémica. Este lo asociaron específicamente con aquellos que tenían la mutación de leucina y por ende estos pacientes recibían menos inmunosupresión y tenían una mejor mortalidad cuando hacían el seguimiento. El segundo clúster, que representa un 16% de los pacientes, característicamente tiene más compromiso de cartílago, tracto gastrointestinal, infiltrados pulmonares, mayor riesgo de infección. Y lo importante y lo que va a jalonar posiblemente el peor pronóstico en estos pacientes es la mayor prevalencia de gamapatía monoclonal y síndrome mielodisplásico, que puede ser hasta el 68%, lo que llevó, digamos, a que este clúster tuviera el peor desenlace. Y también sacaron un tercero, que es un 37%, que es de los pacientes de mayor edad, más ancianos, más síntomas constitucionales, más elevación de PCR, más vasculitis, y tenían menos compromiso cartilaginoso. Vemos entonces como acá en este Kaplan-Meier a 5 años, definitivamente ese segundo clúster tiene una peor supervivencia cuando se compara con los otros dos, y también cuando hacen la diferencia por el tipo de mutación, esa mutación de leucina, que se asocia con el clúster 1, pues tiene una mejor supervivencia a 5 años de seguimiento. Vemos entonces que esto es una enfermedad, representa un gran reto diagnóstico, donde hay mucha superposición de manifestaciones tanto reumatológicas como hematológicas, y al día de hoy estamos dependiendo completamente de un diagnóstico genético. Es por eso que entonces estos grupo de expertos empezó a plantear la posibilidad de empezar a recoger toda esa información. La mayoría de las recomendaciones que vamos a ver son recomendaciones pues como tal de expertos, es un consenso de expertos que incluyó 57 miembros en más de 18 países. Ellos basaron entonces desarrollo de esta guía en 4 preguntas. ¿Cuáles van a ser entonces las características clínicas y paraclínicas para pensar en VEXAS? ¿Cómo, con qué técnica y en qué sitio vamos a hacer la detección de estas mutaciones, entendiendo que son mutaciones somáticas, como expliqué previamente? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del síndrome mielodisplásico en VEXAS y la interpretación correcta de esa médula ósea? Y finalmente, hasta el día de hoy, ¿qué sabemos de enlaces, pronóstico y de tratamientos de esta condición? Esta es entonces la gráfica que ellos nos dan como para empezar a pensar en síndrome de VEXAS. Definitivamente tenemos que pensar en hombres mayores de 50 años con reactantes elevados. Ya sabemos que eso se puede presentar en mujeres, en más jóvenes, pero esto es lo típico de la enfermedad. Dentro de manifestaciones inflamatorias más frecuentes ponen fiebre de origen desconocido, la condritis, la dermatosis neutrofílica, el edema orbitario, enfermedad inflamatoria de la aórtica, infiltrados pulmonares, enfermedad tromboembólica venosa o alta dependencia
Y definitivamente desde lo hematológico está lo que ya hemos mencionado, las vacuolas en médula ósea, la macrocitosis, tener o no mielodisplasia, trombocitopenia, también adicionan, por ejemplo, en este caso como un alto riesgo, la monocitopenia, que a veces uno no le da tanta importancia. Y entre las otras condiciones, pues hay muchas otras que ya hemos mencionado que también pueden presentarse en enfermedades reumatológicas, pero es que sin duda los más importantes y los más frecuentes son ese clúster que ya mencionamos. Con respecto a la edad, entonces ya sabemos hombres mayores de 50 años. Hasta ahora el reporte más joven que tenemos es un paciente mexicano de 23 años con una condritis de difícil manejo. Hizo después unos hallazgos en piel, fiebre, citopenias, macrocitosis. Fue muy refractario el tratamiento. Finalmente se consideró EXA y se encontró pues como tal la mutación. Este es el más joven que tenemos hasta ahora. Se ha encontrado mutaciones en población pediátrica, pero no asociadas a la enfermedad, entendiendo entonces que posiblemente hay otros factores desde la fisiopatología que se requieren para el desarrollo de la misma. Y también se ha tratado de comparar esas características clínicas entre hombres y mujeres, hasta ahora sin una diferencia estadísticamente significativa, pues posiblemente por la N tan pequeña de las mujeres. ¿Qué hemos revisado entonces hasta el momento? Vemos entonces que los diagnósticos reumatológicos más frecuentemente asociados son estos, los hallazgos de laboratorio, entonces la anemia, la linfopenia, la macrocitosis, el síndrome mielodisplásico y la gamopatía monoclonal como las principales complicaciones o por donde pueden llegar también estos pacientes. Pero entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa médula ósea? Pues va a ser frecuente que estos pacientes, antes de llegar al diagnóstico, tengan una médula ósea. Ya hablaremos entonces algo de las vacuolas citoplasmáticas, pero va a ser entonces una médula ósea hipercelular con un aumento de la relación mieloide-eritroide. Va a ser una enfermedad que afecta predominantemente la línea mieloide. Puede haber diferentes grados de displasia, no necesariamente cumpliendo criterios OMS para el síndrome mielodisplásico. Y algo muy importante también es que va a tener una disminución de los precursores de célula B, y es por eso que entonces el rituximab no solamente no ha tenido un buen perfil de respuesta, sino que también deberíamos evitarlos pues para disminuir como tal esa disminución, valga la redundancia, de progenitores de célula B. Acá entonces trataron de evaluar cuáles eran esos hallazgos en médula ósea en más de 115, en más de 110 muestras de 52 pacientes desde la cohorte del NIH. Y están los hallazgos que ya describimos, pero vean entonces cómo son de importantes las vacuolas, tanto en línea granulocítica y en línea eritroide, hasta en un 100% en los granulocitos y hasta en un 98% más o menos en los precursores eritroides. ¿Qué son entonces esas vacuolas específicamente que tanto se mencionan y que pues de hecho están en el nombre como tal de la enfermedad? Inicialmente se creían que eran gotas de lípidos con organelas en degeneración. Ya se sabe que es alta actividad de autofagosomas por ese exceso de ubiquitina o ese exceso en la falla de ubiquitina que hay en estos pacientes. Pero vemos como las vacuolas en VEXAS no son un hallazgo 100% específico. Hay muchas otras causas que podemos encontrar entonces vacuolas en médula ósea. Entre ellas destacan el uso de alcohol, la intoxicación por cloranfenicol, que ya no lo utilizamos pues en la práctica, pero está claramente descrito. Cualquier condición inflamatoria crónica puede producir vacuolas, deficiencia de cobre, por ejemplo, en algunos pacientes con bariátrica, e incluso el propio síndrome mielodisplásico pudiera tener vacuolas en diferentes progenitores. Las perlas que ellos nos dan es que normalmente las vacuolas en el síndrome de VEXAS tienen una alta densidad en progenitores tempranos eritroides, pero son mucho más altas, por eso esa relación está un poco invertida en progenitores mieloides tempranos. Y no tenemos presencia de vacuolas, células linfoides, como ya hemos mencionado, es una enfermedad que está muy limitada a la línea mieloide. Entonces sabemos que no son hallazgos específicos, tampoco son un criterio sine qua non, si bien en la cohorte inicial el 100% de los pacientes lo tenían. Ya se han empezado a describir casos donde no hay evidencia de vacuolas y hay confirmación de la mutación como tal. Sin embargo, en un contexto clínico adecuado, el valor predictivo positivo para VEXAS puede ser tan alto como casi el 88%, pero cuando han evaluado estudios retrospectivos en pacientes con hallazgos simplemente de vacuolas, solamente el 8% cumplían criterios para síndrome de VEXAS, y le dan a uno unas pistas clave para considerarlas en el contexto de VEXAS. Uno, que sean múltiples vacuolas, más de 5 a 7 por célula, que sean predominantemente en los progenitores mieloides tempranos, y ya se está empezando a hablar también de un número de más o menos que más del 10% de los precursores neutrofílicos tengan al menos una vacuola por célula. Aquí vemos entonces cómo se van a diferenciar, por una gráfica pues muy diciente. Vemos aquí en el cuadro superior a la derecha
como en el síndrome de VEXA, son esos precursores tempranos mieloides con vacuolas abundantes. Aquí hay muchos más de 5 a 7 que es lo que reportan. Aquí a la izquierda es una condición inflamatoria crónica persistente donde se verán vacuolas muy esporádicas y tanto en la línea mieloide como eritroide. En el mielodisplásico vamos a ver vacuolas similares a lo que pasa en el VEXAS, pero vean que son mucho menor en cantidad. Vemos 2, 3 vacuolas por célula y quizás se pudiera confundir un poco con la deficiencia de cobre, que también tiene vacuolas abundantes. Sin embargo, la clave va a estar en que aquí van a predominar en la línea eritroide, mientras que en VEXAS predomina en la línea mieloide. ¿Cómo vamos a hacer entonces el test genético o el estudio genético en estos pacientes? Yo creo que acá nos apoyaríamos mucho, pues, como el servicio de hematología, posiblemente de genética, pero es interesante entenderlo. Entonces, ellos dicen que como esto es una mutación somática, como esto está limitado generalmente a un tejido, en este caso el tejido sanguíneo o el linaje sanguíneo, idealmente hacerlo en médula ósea, pudiéramos hacerlo en sangre periférica, pero lo ideal sería en médula ósea. Cuando se han tratado de hacer las mutaciones en otros tejidos afectados, se ha encontrado que el rendimiento es muy malo y que en esos casos, cuando ha sido positivo, posiblemente es pues la presencia de sangre periférica como tal en el tejido. Como esto es una enfermedad que tiene una frecuencia del alelo mutante bastante alta, casi todos por encima del 50%, Sanger puede ser más que suficiente, sobre todo cuando se hace solamente secuenciación del exón 3, que es donde están la mayoría de mutaciones. En ese caso la confirmo, pues diagnostico el síndrome de VEXAS, pero en ocasiones utilizamos, digamos, secuenciaciones de alto rendimiento, sobre todo no solamente buscando la mutación de UPA1 en el exón 3, sino también buscando mutaciones de alto riesgo de síndrome de mielodisplásico o de progresión a leucemia. Vemos entonces como por ambos lados podemos tener entonces diagnóstico de síndrome de VEXAS. Si a pesar de esto, y la clínica es muy diciente, pero es negativo, tenemos un síndrome VEXAS-like, y como les mencioné previamente, ya estamos encontrando algunas mutaciones por fuera del exón 3 que ya se está empezando a llamar dentro de la literatura como un VEXAS atípico, que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, muchos de los tratamientos que vamos a revisar, o sobre todo los tratamientos hipometilantes como azacitidina, pueden afectar la detección de la mutación y puede falsear entonces el resultado. ¿Cómo vamos a hacer y a interpretar entonces o qué vamos a encontrar aparte en el estudio de médula ósea? Acá creo que ellos llegan un poco al revés al diagnóstico. Ellos llegan primero detectando la mutación y si hay citopenia refractaria, macrocitosis o una respuesta inflamatoria de difícil manejo hacen la médula ósea. Yo creo que probablemente nosotros llegaremos primero a la médula ósea antes que solicitar la mutación. Y básicamente hay tres hallazgos grandes que uno pudiera tener. O el paciente tiene ya criterios de una neoplasia de células plasmáticas, cumple ya criterios OMS para un síndrome mielodisplásico, o simplemente vamos a encontrar unos hallazgos típicos de VEXAS, que ya los hemos ido mencionando, pues muchos de ellos. Y este también es un trabajo del NIH que caracterizó mejor entonces esos hallazgos. ¿Qué va a ser entonces lo más importante cuando tenemos un paciente con VEXAS que no cumpla criterios para ninguna de las otras malignidades? Ya hablamos entonces de la hiperplasia mieloide, de las vacuolas, no van a haber entonces blastos, puede haber también, por ejemplo, fibrosis reticulínica, que también la podemos ver en Castleman o en Tafro específicamente, un cariotipo normal, y podemos tener esas mutaciones adicionales que nos van a hablar de riesgo de progresión en la malignidad hematológica. Entrando en materia entonces ya para la parte de tratamiento, ellos nos dividen el tratamiento como en dos grandes brazos, el compromiso inflamatorio y el compromiso hematológico. Compromiso hematológico obviamente muy de la mano pues del servicio de hematología. Si el paciente ya tiene pues criterios para un mieloma múltiple, para un desorden linfoproliferativo o para un síndrome mielodisplásico de alto grado, pues será el manejo como tal de dicha condición. Idealmente, estos pacientes con complicaciones, sobre todo hematológicas graves, deberían evaluarse para trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Muchos de ellos, como vemos, es una población envejecida, frágil, no fit, entonces no van a ser candidatos. En ese caso, el manejo sería idealmente con azacitidina, que como vamos a ver, también impacta sobre las manifestaciones inflamatorias. Pero si nos vamos entonces para el manejo de las compromiso inflamatorio, definitivamente la piedra angular son los glucocorticoides. Ellos recomiendan esta parte como iniciar con monoterapia, pero vamos a ver que son pacientes con una alta carga de la enfermedad que rara vez adquieren control, incluso con uno, dos o tres medicamentos. Quizás estos pacientes de mutación de leucina, que vimos que tuvo un pronóstico más benigno, pudieran ser los que encajen acá. Y nos dicen ellos que en caso de que haya recaída o que eso no se logre desmontar
el esteroide por debajo de 10 miligramos, pues consideremos entonces otros ahorradores. En este caso van a ser principalmente los antiinterleuquina 6, sobre todo tocilizumab, los inhibidores JAK, donde más evidencia hay en ruxolitinib, y vamos a ver que también hay cositas que se vienen trabajando con antiinterleuquina 1. Como bien sabemos, entonces son poblaciones con muy alto riesgo de infección, no olvidar la parte de profilaxis, vacunación y gestión del riesgo pues adecuado de estos pacientes. Este es entonces el resumen de la evidencia de manejo que tenemos pues como tal a la fecha. Como todos los glucocorticoides, tratar de llevarlo a la mínima dosis requerida que permita el control de la enfermedad. Con respecto a Yaquinib y antiinterleuquina 6, ya han mostrado ser superiores a los otros fármacos, incluso biológicos como rituximab, sobre todo por su gran impacto que tienen sobre vías inflamatorias de la inmunidad innata. Importante que también son medicamentos que se asocian con un alto riesgo de infecciones, y específicamente los inhibidores JAK pueden tener dentro de sus efectos adversos más importantes las citopenias, que ya de base pueden ser complicadas por su enfermedad. Con los anti-interleuquina 1 en las cohortes grandes no les ha ido tan bien, casi todo ha sido con anakinra, pero vamos a ver que recientemente se publicó un estudio comparando ambos y el canakinumab pareciera que tiene también un buen perfil de seguridad. Y la gran ventaja de la azacitidina, contrario a estos bloqueadores de interleuquinas, es que sí impacta directamente en la eliminación del clon mutado, lo que va a impactar, digamos, directamente en la fisiopatología de la enfermedad. Esta es la experiencia de los franceses, pues que son los que tienen las cohortes más grandes en este momento. Incluyeron 110 pacientes que que hubieran recibido al menos una terapia dirigida. Y estas son unas definiciones muy importantes porque se utilizaron también en otras cohortes, y es: la respuesta completa es remisión clínica, PCR menor a 1 y prednisolona menor a 10 miligramos. Remisión parcial, nuevamente remisión clínica, pero con PCR y prednisolona al menos el 50% de lo que iniciaron. Y falla es persistencia de la actividad clínica, reactantes elevados o que no se logre disminuir la prednisolona. Vemos entonces que dentro de estos 110 pacientes, casi todos fueron con inhibidores JAK, 78, un porcentaje también muy significativo con anti-IL-6, pero también incluyeron otros medicamentos como IL-1, TNF y otros, que hay un montón, rituximab, ustekinumab, secukinumab, belimumab, un montón que vamos a ver que no les fue como tan bien. Predominaban entonces síntomas constitucionales, piel y articular, un compromiso, digamos, bastante equilibrado con respecto a las mutaciones, y esto es importante tenerlo en cuenta: un 30% de mielodisplasia y un 10% de gamapatía monoclonal. Casi todos o virtualmente todos los pacientes con uso de glucocorticoides, una dosis promedio de 20 miligramos, casi todos era una enfermedad refractaria o en recaída, y en la mayoría de los casos se utilizó entonces estos medicamentos como primera línea. ¿Qué encontramos? Pues la verdad es que la gráfica es un poquito desalentadora. De entrada, esos otros medicamentos o los anti-TNF, pues la respuesta fue supremamente mala, si es que hubo alguna respuesta. Y definitivamente a los que tienen un mejor perfil son los inhibidores JAK. Vemos entonces cómo esa respuesta se va mejorando a los 6 y 12 meses y se va perdiendo pues como tal en los otros medicamentos, siendo muy similar entre JAK y antiinterleuquina 6 entre un 26 y 30% a un año. Y una cosa llamativa, y es que aquellos pacientes que fallaron a antiinterleuquina 6 y se les cambió por un JAK, 22% tuvo respuesta, cosa que no pasó cuando era al revés, cuando se fallaba JAK y se iniciaba posteriormente antiinterleuquina 6. Vemos entonces como los JAK sí tienen un mejor perfil en cuanto a supervivencia sin suspensión de tratamiento, una mediana de descontinuación de 7.3 versus 5.2 meses, dosis similares de glucocorticoides, y hay otra cosa interesante, y es que hubo mayor independencia transfusional con antiinterleuquina 6, posiblemente por ese efecto adverso de citopenias que pueden presentar algunos pacientes con JAK. Cuando utilizaron el univariado, las únicas variables que, digamos, se asociaron con respuesta fueron el uso de JAK y antiinterleuquina 6 y la edad al inicio de la presentación. Con respecto a la descontinuación, fue más o menos del 54%, llamativo que fue casi el 69% de los pacientes con tocilizumab versus 28% con inhibidores JAK, muy similares los porcentajes a la razón de falla primaria, a la falta de efectividad, y efectos adversos serios fueron un poco más frecuentes con antiinterleuquina 6 que con inhibidores JAK, siendo los más importantes y que se van a mantener en las diferentes cohortes la presencia de infección grave y de diferentes citopenias. Esta es la experiencia de los británicos. Fueron pues un poco menos pacientes, 59 pacientes, pero lo llamativo es que esto es muy reciente, que utilizaron desenlaces similares y que finalmente compararon las dos cohortes. En este caso lo que hemos utilizado fue tocilizumab seguido de anakinra, y aquí entra uno muy importante que es la azacitidina.
que es el que impacta directamente sobre ese clon mutado. Y entre los inhibidores JAK no utilizaron ruxolitinib, sino baricitinib. Muchos de esos pacientes cumpliendo previamente pues diagnóstico para estas enfermedades como ya vimos previamente. Vemos entonces que son pacientes con una mayor prevalencia de síndrome mielodisplásico, 46% versus 29% que veíamos en la cohorte previa. Casi todos ellos fueron tratados con azacitidina y 17% con gamapatías monoclonal. Nuevamente, casi todos una enfermedad refractaria de difícil manejo y en este también el gran porcentaje de ellos se utilizó estos medicamentos como primera línea de manejo. Es importante tener en cuenta a la hora de analizar estos porcentajes de respuesta global, o sea, que incluye tanto respuesta parcial como respuesta completa, y es que ellos iban analizando a cada uno de los momentos, 0, 3, 6 y 12 meses, eran los pacientes que lograban llegar a ese momento. Entonces, claro, vemos por acá, por ejemplo, a 12 meses una respuesta de azacitidina del 100%, pero finalmente vemos que solamente evaluaron 3 pacientes de los 12 o 13 que habían analizado previamente. Entonces hay que tener en cuenta pues como tal esa respuesta. Inicialmente pues a 3 meses todos tuvieron una respuesta pues llamativa, azacitidina, interleuquina 1 cercana al 90%. Vemos como inhibidor JAK, específicamente baricitin, parece que no le va tan bien comparado con ruxolitinib en la cohorte anterior, pero a 12 meses, de hecho, el que más mantuvo, digamos, el tratamiento a un año fue antiinterleuquina 6, generando una respuesta global del 25%. Creo que ese 100% que muestran de azacitidina, antiinterleuquina 1, hay que mirarlo con cautela porque, como les digo, solamente analizaron los pacientes que llegaban como tal a esa fecha. Con respecto entonces a la descontinuación, fue más o menos del 39%. La más alta definitivamente fue con anakinra por esa mala tolerancia con el sitio de aplicación. Efectos adversos serios, solo 11% con tosi, pero 46% nuevamente con antiinterleuquina 1. Nuevamente llama mucho la atención la alta prevalencia de infecciones en antiinterleuquina 6 y definitivamente la reacción adversa en el sitio de aplicación con anakinra, lo que hace un medicamento muy mal tolerado. Cuando hicieron las diferentes asociaciones, encontraron entonces que la presencia de trombosis o tromboembolismo venoso se asoció con no respuesta a 12 meses, contrario a lo que pasó con la azacitidina, que se asoció con respuesta a los 6 meses. Y para cualquier grado de respuesta, para respuesta completa, la fiebre persistente o fiebre inexplicada también se asoció con pobre respuesta a 12 meses. Y esto es lo que me pareció muy interesante también de esta corte, que las comparó, o sea, tanto los franceses como los británicos. Vemos entonces como los franceses tenían más presencia de enfermedad tromboembólica venosa. Las mutaciones, digamos, graves, o sea, diferentes a la leucina, eran muy similares como tal en ambos grupos. Esto es muy llamativo y es la mayor prevalencia de mielodisplasia y gamapatía monoclonal en la cohorte británica, mucho mayor uso de inhibidores JAK en los franceses y que también era un inhibidor JAK diferente y que ni siquiera los franceses utilizaron azacitidina, sino que fue más utilizada en esta cohorte británica. En general, una respuesta mucho mayor a los JAK en los franceses, entendiendo que ellos fueron los que utilizaron ruxolitinib, interleuquina 6 un poco mayor en la cohorte británica, antiinterleuquina 1 dicen ellos acá 100%, pero ya que solamente analizaron 3 pacientes versus 21% en la cohorte francesa, y definitivamente la azacitidina en esta cohorte que la utilizaron parecía tener un buen perfil de rendimiento. Para entonces tratar de aclarar bien esas diferencias entre los JAK, se hizo pues este trabajo, que fue una colaboración entre Estados Unidos, Portugal y Francia, que incluyó 30 pacientes, donde participó la doctora Marcela Ferrada. Vemos como claramente ruxolitinib es superior a los otros JAK, tanto en respuesta clínica como en respuesta biológica. Parece ser que ese beneficio es independiente de si hay o no neoplasia mieloide, pero tener neoplasia mieloide parece que responde un poco mejor a este medicamento. Es un medicamento que, a diferencia de otros, ya permite una titulación mayor de la dosis. La mayoría de las cohortes utilizando dosis de hasta 25 miligramos al día, pero pudiéndose subir hasta 50 miligramos. Nuevamente llama la atención las infecciones hasta un 36% y reportan ellos una enfermedad trombólica del 20%, que si uno compara con la cohorte propiamente de la enfermedad es incluso menor, entonces no sabe uno si es la enfermedad o si es como tal el medicamento. Y parece ser que esta superioridad del Ruxo sobre los otros inhibidores JAK es sobre todo por su efecto sobre JAK2 y ETIC2, que parecen ser las vías más frecuentemente afectadas en esta enfermedad. Pero nos seguimos quedando corticos en un medicamento que no impacta en la expansión clonal. Vemos entonces cómo aquí hay una clara diferencia entre el Ruxo y los otros JAK para tiempo a próximo tratamiento. Es estadísticamente significativo, pero nos seguimos quedando corticos en ese medicamento que pueda impactar como tal sobre las células que cargan la mutación.
Esto es lo que digo que salió recientemente. Me disculpo pues como por la presentación, pero solamente está impreso el artículo en este momento, que utilizaron pacientes con VEXAS confirmado comparando anakinra con canakinumab, la mayoría de ellos pues como tal anakinra, y pareciera ser que al canakinumab le va incluso mucho mejor, mayores tasas de retención, mayores tasas de respuesta, pero es un efecto que se va perdiendo también con el tiempo. Esperaremos a ver qué pasa más adelante con estos medicamentos. Y para poder lograr entonces impacto sobre la célula con la mutación clonal, pues llega entonces la azacitidina. Esto también es un trabajo de la cohorte francesa. 88 pacientes, incluyeron pacientes que tuvieron al menos un ciclo de azacitidina entre 2009 y 2014, la mayoría de ellos cumpliendo criterios para síndrome mielodisplásico, e hicieron un seguimiento a 6, 9 y 12 meses. Después de eso, semestral, hasta que el paciente suspendiera la azacitidina, se trasplantara o el paciente falleciera. Muy interesante este estudio, que también evaluaron respuesta inflamatoria similar a las cohortes anteriores, falla primaria o secundaria, la respuesta hematológica logrando idealmente un control sin transfusiones durante 16 semanas, la respuesta molecular también de la detección de la célula clonada y efectos adversos como tal del medicamento. Vemos entonces aquí en la tabla 1 cómo divide entonces los grupos en aquellos pacientes que tienen mielodisplasia y los que no tienen mielodisplasia. Claramente son pacientes un poco más enfermos. Vimos que en las otras cohortes la hemoglobina era más o menos de 10, aquí ya está en 8.8. Alto requerimiento transfusional, hasta un 41% de los pacientes eran con alto requerimiento transfusional, y definitivamente pues la displasia mucho más frecuente en el grupo de mielodisplásico. Vemos entonces cómo el uso de inhibidores JAK fue mucho más frecuente en aquellos que no tenían mielodisplasia, y la mayoría de los pacientes habían recibido en promedio 3 tratamientos antes de empezar la azacitidina, e incluso el intervalo de confianza iba hasta 11 tratamientos previos. Esto es otra cosa muy importante, y es que solamente el 10% de los pacientes tuvieron tratamientos concomitantes con otros inmunosupresores, siendo más frecuente en el grupo de no mielodisplasia. La mediana de ciclos de azacitidina fue de 12, aunque hasta el 16% de los pacientes recibían más de 36 ciclos, y eso empiezan a dejar hincapié en que probablemente aquellos pacientes que no son candidatos a trasplantes, la idea es dejar la azacitidina lo más largo que se pueda de forma indefinida. En cuanto a la respuesta inflamatoria, definitivamente hay impacto de la azacitidina. Vemos cómo, y que de hecho va mejorando con el tiempo. A 12 meses, más del 50% de los pacientes con respuesta global. Y una cosa muy importante es que aquellos pacientes que se mantenían en azacitidina seguían con una respuesta sostenida a los 5 años. Los que suspendían el medicamento, una mediana de 3 años, tenían nuevamente una recaída, pero que en muchos casos a la reintroducción del medicamento volvían y lograban algún grado de respuesta. Cuando comparan los desenlaces hematológicos entre ambos grupos, si bien ellos dicen que no hay una diferencia estadísticamente significativa, sí pareciera que el grupo que tiene mielodisplasia sí se asocia con una mejor respuesta, sobre todo si tienen alto requerimiento transfusional a la azacitidina, que los que no tienen mielodisplasia como tal. Vemos también aquí en esta parte cómo la detección de las células mutadas cae dramáticamente. Esta es la frecuencia del alelo mutante o el BAF, en algunos casos cayendo hasta el 2%, y en algunos pacientes logrando incluso control completo de la inflamación. Efectos adversos hasta un 60%, serios en un 34%, la mayoría de ellos sucediendo en los primeros ciclos. O sea, parece ser que aparece de forma temprana. Nuevamente, lo más preocupante, infecciones de tipo bacteriano y citopenias, que en realidad tienden a mejorar en el tiempo aparentemente hasta en un 84%. Finalmente, entonces, el trasplante halogénico es posiblemente la única estrategia potencialmente curativa que tenemos en este momento. No es una condición pues que sea inocua, tiene riesgo también de infecciones y de enfermedad injerto contra huésped. Se considera entonces en esos pacientes con falla medular progresiva e inflamación refractaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes son pacientes de enfermedad avanzada, comórbidos, con pobre funcionalidad, y digamos que esperar a que progrese la enfermedad, a que reciban más inmunosupresión, a que tengan más daño, pues pudiera ser que lleguen al momento del trasplante mucho más no fit o no en condiciones adecuadas. Entonces, por eso se propone que en aquellos pacientes que cumplan criterios se lleva a trasplante de forma más temprana. Ellos sacan unos posibles candidatos, pero le dejan como a criterio del grupo de especialistas pues considerar el protocolo, pero dicen que más o menos pacientes menores de 75 años, subieron la edad de 65 a 75 años, que tuvieran al menos síntomas refractarios a glucocorticoides, citopenias persistentes más de 3 meses, o que ya tengan una malignidad hematológica o normalidad clonal, que
ella per se fuera la indicación como tal de llevar a trasplante. Esta es la experiencia que se tiene con trasplante hasta el momento. Son la revisión de 33 pacientes publicados hasta el momento, 97% hombres, la promedio de edad de 59 años, eran pacientes pues mucho más jóvenes que en las cohortes grandes como tal de la enfermedad. La mayoría de ellos, aparte de VEXAS, también cumplían criterios para gamapatía monoclonal o síndrome mielodisplásico, pero eran que hasta un 40% de los pacientes se trasplantaban solo con la indicación de VEXAS per se. Un promedio de 4.5 tratamientos recibidos previamente, y ojo que los efectos adversos fueron pues bastante frecuentes: enfermedad de injerto con huésped hasta un 56% e infecciones 37%. Es por eso que hay que ser muy cuidadosos con la selección de este paciente que pueda ser llevado a trasplante. De esos 33, tenían 27 vivos, persisten 27 vivos a 9 meses, y de los cuales 11 han tenido erradicación completa de la mutación, y se ha logrado incluso suspensión del tratamiento, de todo tipo de tratamiento, a 12 meses. ¿Cuáles son entonces las conclusiones grandes de este trabajo? Yo creo que definitivamente debemos empezar a reconocer una enfermedad que quizás es más frecuente que otras enfermedades que vemos como tal en el día a día. Como dicen los profes, uno no diagnostica lo que no conoce. La clave va a ser entonces el paciente con inflamación persistente, con refractariedad al tratamiento, y que en el hemograma encontremos desde macrocitosis hasta una citopenia. Es difícil de manejar, pero la clave va a ser eso: la macrocitosis, anemia macrocítica, trombocitopenia, no olvidar la monocitopenia, que también la ponen en los diferentes hallazgos. Desde el punto de vista reuma, tocilizumab y ruxolitinib parecen ser los de mejor evidencia. Vemos que parece que se vienen cositas también con antiinterleuquina 1, específicamente con canakinumab, y creo que a la citidina nos apoyaríamos mucho desde con hematología, que vemos que no solamente impacta en desenlaces hematológicos, sino también en desenlaces desde el punto de vista inflamatorio. Tratar de candidatizar rápidamente a estos pacientes a trasplante, que parece ser hasta ahora la opción más efectiva y de mayor probabilidad de cura y de respuesta a tratamientos muy refractarios. Y como es una enfermedad nueva, apenas estamos conociendo, esperemos a ver entonces qué pasa con la población latina, población colombiana, cuando empecemos a ver comparaciones entre los diferentes medicamentos. Otra cosa que queda uno mucho en deuda es si la combinación, por ejemplo, de dos mecanismos de acción diferentes en una enfermedad de tan alta carga inflamatoria pudiera tener un impacto. Y también esos clústeres que están empezando a describir cómo se comportan de forma diferente en cuanto a pronóstico, y si hay algún predictor de respuesta que nos ayude a escoger el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Y eso es lo que tenía para hoy. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas?